grabación. Ahí ya estamos grabando, ¿sí? Para que lo subamos después al portal Campus Virtual. Ok, entonces, vamos a compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla acá. Ya, y nos vamos a ir a lo que es esta parte correspondiente a la aplicación, ¿cierto?, de redes neuronales al ámbito del control. De acuerdo al diagnóstico que hice, ¿cierto?, al inicio, hay estudiantes que ya han trabajado con redes neuronales, hay otros que no tienen, digamos, la preparación correspondiente, pero algo han escuchado según lo que revisamos en su oportunidad. Entonces, vamos a hacer como lo más sintetizado posible y vamos a comentar un poquitito acerca de las redes neuronales, ¿cierto?, de manera general, para llegar pronto, digamos, a ver un esquema tangible, digamos, en MATLAB. En términos generales, ¿cierto?, haciendo un breve resumen, las redes neuronales, ¿cierto?, son códigos matemáticos, ¿cierto?, que se han utilizado, ¿cierto?, dentro de este abanico, digamos, de técnicas de control que corresponden, valga la redundancia, ¿cierto?, al control inteligente. Ahora, las redes neuronales por sí solas no son controladores, están lejos de ser controladores, sino que una, ¿cierto?, de las tantas aplicaciones es realizar control realimentado. Entonces, bajo ese concepto, así como la lógica difusa, ¿cierto?, que son digamos, herramientas matemáticas, ¿cierto? Las redes neuronales también son herramientas matemáticas en términos de código. Estos se han llevado, ¿cierto?, como aplicaciones a sistemas realimentados y se ha logrado, digamos, realizar control en algunos aspectos de manera bastante interesante. ¿Qué características tienen las redes neuronales? ¿Por qué se usan, digamos? Bueno, porque de alguna forma es la base, ¿cierto?, junto con el control difuso, ¿cierto?, de lo que acabamos de señalar de control inteligente, que ahora con la evolución, ¿cierto?, de los desarrollos de algoritmos, están siendo, digamos, utilizadas, ¿cierto?, en aspectos, digamos, de autoaprendizaje o aprendizaje profundo, ¿cierto?, o más conocido como Machine Learning, en donde a partir, ¿cierto?, de un conocimiento inicial, más el conocimiento, ¿cierto?, que va adquiriendo el propio sistema o las propias redes, ¿cierto?, a medida que se van aplicando, estas aprenden más, ¿cierto?, de lo que habían aprendido en un inicio, ¿cierto?, y obviamente pueden tomar decisiones. Frente a esos esquemas podemos mencionar muchas aplicaciones, a su vez, digamos, desarrolladas por otros autores y técnicas de aprendizaje, digamos, como por ejemplo aprendizaje por reforzamiento, por imitación, etc. Sin embargo, yéndonos más a la génesis, ¿cierto? Estas redes, pensemos las que son códigos, ¿cierto?, en donde, digamos, nosotros los vamos a utilizar para que aprendan a comportarse como modelos de sistemas y utilizarlos en esquemas de control. Estas redes, ¿cierto?, digamos que, insisto, una y otra vez, las redes neuronales no son controladores, están lejos de ser controladores, sino que la podemos utilizar para realizar control. Entonces, si hacemos un pequeño recorrido, ¿cierto?, los primeros indicios de las redes neuronales, ¿cierto?, los primeros trabajos ya evidentes, datan de bastantes décadas, estamos hablando de los años 70, en fin, y con bastante, digamos, temor, por decirlo de alguna manera, o distancia de la comunidad científica, industrial, como para utilizarlas, porque obviamente una de las desventajas, a diferencia de la lógica difusa aplicada al control, es que las redes neuronales necesitan gran capacidad de procesamiento, digamos, necesitan una máquina, un hardware, en otras palabras, con una gran capacidad de procesamiento para, obviamente, trabajar de manera adecuada. Así como el control predictivo, ¿cierto?, exige bastante máquina para
poder ejecutarse, las redes neuronales exigen en general más máquinas, ¿cierto?, que el control predictivo incluso. Diferencia con el control, digamos, difuso, que es sumamente liviano. Entonces, esa es una de las desventajas. Hay que tener un hardware bastante bueno, ¿cierto? Y obviamente tener la necesidad de aplicar estas redes al control, porque una vez más, ¿cierto? Si tenemos sistemas que son bastante lineales, por ejemplo, o los vamos a trabajar en zonas que son bastante lineales y estamos seguros que no van a escapar, digamos, de esa área, digamos, de desempeño, no tendría como mucho sentido aplicar redes neuronales, sobre todo si el sistema además es CISO, por ejemplo. Ahí cualquier diseñador en el ámbito industrial, por ejemplo, seleccionaría un PID o un proporcional. Entonces, ¿en qué momento podemos ocupar o se justifica ocupar las redes neuronales? Porque no tendría sentido, por ejemplo, aplicarlas, no sé, a un motor CISO, si eso lo hacemos perfectamente con un PID o un PI o un P incluso. Entonces, aquí surge un poco, digamos, el análisis, digamos, de que en qué momento serían pertinentes. Ayudan bastante, ¿cierto?, cuando tenemos sistemas que son MIMOs, sistemas que son más, ¿cierto?, que tienen más entradas, ¿cierto?, y más salidas, ¿cierto?, que un sistema CISO. Es decir, hablamos de MIMOs, ¿cierto?, múltiples entradas, múltiples salidas, y el sistema tiene más de una entrada, más de una salida. Ya con eso clasifican MIMOs. Ahora, si el sistema es no lineal, perfecto, sumamente mejor todavía, porque las redes funcionan bastante bien en sistemas que son no lineales, no requieren exclusivamente que sean lineales, no. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿cierto?, nosotros vamos a abordar acá a modo, digamos, de temática instructiva, un ejemplo de aplicación de las redes neuronales a un sistema MIMO, que en este caso sería un robot, como un mero ejemplo de planta. Ya aquí no necesitamos saber robótica porque lo voy a mostrar más o menos cuál es el concepto de aplicación de las redes a esta planta. Podemos pensar que es una caja negra, simplemente que tiene varias entradas, varias salidas, y el proceso, digamos, exactamente el mismo. Pero antes de llegar a la aplicación, al ejemplo, digamos, de aplicación de esta parte, haciendo un poco de estado del arte o de barrido, digamos, en términos de antecedentes, como les comentaba, estas redes funcionan o tienen como bastante cabida en estos sistemas que son no lineales, altamente no lineales, que son como bien multivariables, en fin. Pero las redes no siempre han tenido el éxito que están teniendo ahora, por ejemplo, que corresponde, digamos, a los algoritmos de autoaprendizaje o de machine learning. En un inicio sufrieron de bastantes fracasos, ¿sí? Y de hecho pasaron años antes que se empezaran a tomar como un poquito más en serio en términos, digamos, de aplicaciones industriales tangibles. Uno de los primeros indicios, digamos, de aplicaciones serias, digamos, de las redes neuronales, ¿cierto?, fue a partir, digamos, de finales de los años 80, más o menos. O sea, han habido y habían bastantes aplicaciones, pero me refiero a aplicaciones ya más serias con difusión, digamos, y con incluso tanta atención, digamos, desde el punto de vista de la comunidad industrial, que se llevó incluso a, a hardware, digamos, industrial del tipo DCS que tenemos en la actualidad. Antes no teníamos, digamos, módulos, digamos, de redes neuronales para hacer control industrial. En estos momentos sí, nosotros podemos, digamos, encontrar en algunos esquemas de hardware del tipo Symfony Plus, por ejemplo, de ABB, son unos hardware industriales bastante robustos. Tenemos módulos ahí de redes neuronales para hacer control, ¿sí? En algunas versiones de 800XA y en algunas, incluso de algunas versiones de Emerson Delta V, dependiendo de la licencia. O sea, pero hay licencias y hay hardware, digamos, con la licencia correspondiente y el software, perdón, correspondiente,
que soportan, digamos, el uso, tienen incorporados los módulos de redes neuronales para realizar control y soportan, obviamente, un control neuronal en sistemas que son multivariables. Pero, ¿cuáles fueron los primeros fracasos? Al inicio, ¿cierto? Una vez que se demostró que las redes neuronales pueden aprender y se pueden, digamos, comportar, en otras palabras pueden aprender a comportarse, ¿sí? Como un sistema, ¿cierto? Que puede ser muy complejo, que puede ser, digamos, multivariable, que puede ser no lineal y que puede ser incluso invertido. Una vez que se demostró eso matemáticamente a través de un paper, digamos, hay un autor que se hizo famoso, el autor Hornick, las redes, digamos, empezaron a utilizarse y aplicarse y se inventaron una gran cantidad, digamos, de esquemas de control, de los cuales no todos, digamos, fueron exitosos. Uno de los primeros esquemas fue que, como ya se demostró, ¿cierto?, que las redes neuronales pueden aprender y pueden emular, ¿cierto?, el comportamiento de un sistema. Entonces podemos tomar una planta multivariable compleja, ¿cierto?, sacamos los datos, ¿cierto? Con esos datos entrenamos la red. Las redes, digamos, se basan en entrenamiento para poder funcionar, ¿cierto?, para poder aprender. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Podemos hacer una inversión del aprendizaje, es decir, podemos tomar, como para ejemplificar, un motor, ¿cierto? Le aplicamos, digamos, una entrada. Esta entrada tiene que ser una entrada de calidad, ¿cierto? Observamos la salida y con esos datos, digamos, los ponemos, digamos, como insumo a esta red y la entrenamos y tenemos, digamos, ahí una red que se va a comportar como si fuese un motor, en términos, digamos, matemáticos. También, digamos, podemos hacer un aprendizaje inverso. ¿Qué significa aprendizaje inverso? Que tomamos, digamos, este mismo motor, a modo de ejemplo, nuevamente aplicamos voltaje de entrada con diferentes valores, etcétera, para obtener datos de calidad, registramos la salida, entrenamos la red, pero ahora hacemos trampa, entre comillas, burlamos un poco a la red. ¿De qué manera? En el buen sentido de la palabra. Los datos de salida del motor, es decir, las velocidades, por ejemplo, se las ingresamos a la red neuronal, ¿cierto? Como si fuese entrada. Y en rigor, en términos prácticos, es la salida, pero burlamos, como le digo, un poco a la red y se lo ingresamos como entrada. Por otra parte, las entradas, ¿cierto?, de ensayo para este motor, los voltajes que le aplicábamos con diferentes magnitudes, etcétera, se los ponemos a la red, ¿cierto? Se lo ingresamos como si fuesen las salidas del sistema. Entonces, estamos engañando a la red, o sea, en esos términos, pero obviamente la red aprende igual. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, que pues, se puede generar un aprendizaje inverso. Entonces, en otras palabras, si pudiéramos darle alguna interpretación física que se acerque a esquemas que puedan ser reales, ¿cierto? La red estaría aprendiendo a comportarse como si fuese un generador. Un generador en donde, claro, aplicamos velocidad y nos va a dar voltaje de salida, es como si fuese un generador. Entonces, alguien dijo por ahí, perfecto, entonces, si las redes hacen eso, digamos, y pueden aprender, digamos, a comportarse de manera inversa, hagamos un esquema de control, ¿cierto? O hagamos esquemas de control en donde generemos, por ejemplo, un esquema en donde tengamos la planta, ¿cierto? La planta real, pero antes de la planta pongamos, ¿cierto?, este modelo inverso. Entonces, ¿cuál sería la idea? Claro, si ponemos un modelo inverso y luego el modelo directo, que sería la planta real, digamos, estaríamos generando, ¿cierto?, lo que se llama teóricamente función de transferencia ideal. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de transferencia ideal? 1. 1, numéricamente 1. ¿Por qué 1? Porque, claro, bajo cualquier condición de entrada, ¿cierto?, la salida siempre va a tener un seguimiento perfecto y regulación perfecta, porque 1 es constante, no va a ser afectado por cargas, y obviamente el 1 es un neutro multiplicativo, por lo tanto cualquier entrada
que apliquemos, la salida siempre va a seguir a esa entrada. Es el concepto clásico que todos sabemos de control, ¿cierto? Desde las primeras nociones teóricas, digamos, del control automático. Y claro, si tuviésemos ese concepto, tendríamos un 1, la función de transferencia ideal, tendríamos todo perfecto, o sea, estaría resuelto la teoría de control. Entonces, bajo cualquier condición de controlador, incluso un proporcional, etcétera, tendríamos un comportamiento fabuloso. Sin embargo, fracasó, o sea, no sirvió. No, esas ideas que se tuvo al inicio no fracasaron, no resultaron, se llevaron a la práctica, no funcionaban, a pequeñas variaciones de comportamiento de la planta no funcionaban, las cargas que se ponían, obviamente, el 1 es absolutamente teórico, eso en la práctica no existe, se ponía carga a la planta, obviamente la planta se modificaba. Ustedes saben que en el momento que nosotros ponemos carga a una planta, es como si le cambiáramos la planta al controlador. Eso ocurre, o sea, hablando en términos bien drásticos, es como si nosotros sintonizáramos un controlador cualquiera, PID, neuronal, fuzzy, le ponemos una planta, funciona perfecto. Pero en el momento de poner carga, es como que nosotros sacamos la planta y ponemos otra carga, que es la que tiene carga, propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que obviamente ese 1 nunca va a ser 1. Entonces eso fracasó, fue un fracaso pero rotundo, fue muy feo. Por ahí salieron algunos papers que se demostraban ciertas cercanías, ciertos funcionamientos medianamente aceptables, pero para condiciones muy ideales que no, o sea, fue un fracaso rotundo, se perdió como el respeto un poco a las redes neuronales, la comunidad científica e industrial las dejó de lado varios años, en fin, y luego como que retomaron nuevamente fuerza, ¿cierto? Dado el avance tecnológico, porque también dentro de los diseñadores, investigadores, y más que investigadores, los diseñadores como más comerciales, más del ámbito industrial, reclamaban mucho justamente que era muy poco factible implementar redes en hardware que fuesen económicos, industrialmente económicos, etcétera. Entonces, sumado, ¿cierto?, a este fracaso de realizar el control de esta forma, como que se dejaron de lado. Pero se abarataron los costos. O sea, con el avance tecnológico, nosotros tenemos una curva bastante exponencial, ¿cierto?, de avance tecnológico. Aparecen procesadores más rápidos, memorias de mayor capacidad, económicos, etcétera. En fin, entonces ya nuevamente como que se empiezan a hacer ensayos con redes neuronales, sin necesidad de estar en una universidad, digamos, importante, con computadores como muy grandes, bastante robustos, no, sino que a nivel de usuarios se empezaron a utilizar, digamos, con bastante cotidianidad, y de esa manera, digamos, empiezan a salir nuevamente esquemas, digamos, de control de aplicación, porque por otro lado se siguieron trabajando con redes para la identificación, ¿cierto?, para identificación de caracteres, para técnicas de soft sensor, etcétera, que funcionan bastante bien. Pero en control realimentado propiamente tal, como que pasó tiempo ahí en donde no se tomaron muy en serio. Pero bueno, después retomaron fuerza, claro, y empezaron a salir varios esquemas de control, y hasta la fecha siguen saliendo esquemas de control. Ustedes mismos pueden, en algún momento se les puede ocurrir algún esquema de control con redes y dicen, esto voy a hacer con redes, y si lo prueban, digamos, funciona excelente. O sea, esto es bastante dinámico. Entonces, en definitiva, haciendo un resumen, insisto, las redes neuronales no son controladores de ninguna manera, solamente nosotros podemos ocuparlas, ¿cierto?, y de muy buena forma, si es que las insertamos o nosotros diseñamos un esquema de control en donde sean útiles. ¿Y en qué esquema o en qué momento podrían ser útiles estas redes? Pensemos un poco. Los algoritmos de control, ¿cierto?, a excepción, ¿cierto?, a excepción del control difuso, requieren, ¿cierto?, de un modelo matemático para funcionar, incluyendo el PID. El PID
Es un esquema básico, sencillo, sumamente sencillo, pero también es dependiente del modelo. Entonces, hay muchos esquemas de control que dependen del modelo. Pero si ese modelo no es exacto, ¿cierto? Ahí vienen las diferencias, ¿cierto? En donde el controlador no se desenvuelve tan bien, ¿cierto? No porque sea malo, sino que obviamente el modelo, ¿cierto? No se ha logrado de una manera adecuada y obviamente presenta como resultado ciertas falencias o bien, digamos, no entrega, no se obtiene el desempeño que uno esperaría. Entonces, surge la idea, ¿cierto?, de estos modelos matemáticos, que generalmente al realizar modelos matemáticos es en donde tenemos las grandes limitaciones. ¿Por qué? Porque podemos hacer unos modelos que sean sumamente científicos, con muchas, digamos, ecuaciones. Sin embargo, ¿cierto?, basta que una pequeña dinámica no esté modelada o no esté del completo, digamos, de manera completa modelada, para que tengamos grandes diferencias, ¿cierto?, en el resultado que nosotros esperamos. Entonces, se empezaron a utilizar las redes, ¿cierto? Una vez que este autor, como les digo, Horning, que por ahí más adelante lo tengo anotado, demostró estas condiciones de aprendizaje de las redes para representar prácticamente cualquier sistema. Y se empezaron a entrenar redes, ¿cierto?, como si fuesen identificadores de sistemas. Eh, y estas redes ya entrenadas se comportaron, ¿cierto?, como modelos o como plantas, y esos esquemas, digamos, entrenados con datos reales, se insertaron en esquemas, digamos, de control tradicional, o no tan tradicional, ¿cierto?, pero dependientes del modelo. Y por ahí, digamos, se están usando, y bajo ese concepto, digamos, se están usando grandemente estas redes neuronales. Entonces, hay un esquema de control que es el que les voy a mostrar acá en este apunte como ejemplo, que se llama, ¿cierto?, control por par calculado, que es un esquema clásico de control, ¿cierto?, para sistemas multivariables, para el control de motores, en otras palabras, control de motores en estructuras mecánicas robotizadas. Entonces, este algoritmo de control es bastante bueno, pero siempre y cuando el modelo sea exacto, o sea, lo más exacto posible. Es altamente dependiente del modelo. Entonces, si hacemos el modelo matemático de esta planta, ¿cierto? Una planta mecánica multivariable con motores, ¿cierto?, que sería un robot, por ejemplo. Basta que tengamos una cierta diferencia en la exactitud del modelo para que el algoritmo en general no funcione tan bien. Pero ¿qué pasa si tomamos datos reales, ¿cierto?, entre comillas, de esta planta multivariable, ¿cierto? Y con esos datos entrenamos la red, y la red, ¿cierto?, la hacemos pasar en el esquema, digamos, de control por par calculado, como si fuese el modelo, tenemos resuelto el esquema. Ajá. Entonces, esa es una idea, digamos, que les quiero mostrar acá, de muchas, hay muchas ideas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Para cerrar un poco el tema de los antecedentes, quiero comentarles también que por ahí aparecieron varias publicaciones, ¿cierto?, en los años que se trataba de demostrar, digamos, que las redes, digamos, eran útiles en el ámbito de control, pero hubo, digamos, como les digo, en una primera etapa bastante fracaso, bastante escepticismo, digamos, eh, con el tema, digamos, de las funciones inversas y esta función 1 que nunca en realidad funcionó. Y por ahí salieron otros esquemas que en realidad son como bastante obvios. Pero salieron, incluso hay publicaciones al respecto en su momento. Por ahí también varios autores lo que empezaron a hacer, como para mostrar las virtudes, ¿cierto?, las ventajas, las características de la red, es que entrenaban, ¿cierto?, a la red con datos de controladores exitosos. Por ejemplo, ponían, digamos, un controlador predictivo, aplicado a un esquema, y sacaban datos del controlador predictivo, ¿cierto? Sacaban datos de la entrada del controlador, ¿cierto?, que era básicamente la realimentación, y la salida del controlador, ¿cierto?, la variable manipulada. Y tomaban muchos datos bajo diferentes condiciones de funcionamiento, etcétera, y esos datos son los que aplicaban, ¿cierto?, como insumos para entrenar la red.
Entonces, ¿qué es lo que hacían? Entrenaban a la red y le enseñaban a comportarse como si fuese el controlador, en este caso como si fuese el controlador predictivo. Ujú. E insertaban, ponían acá, ¿cierto? Ponían las curvas, decían ya está el controlador predictivo, acá está el desempeño, y luego ponían la red entrenada y decían, miren, es prácticamente lo mismo. Y claro, o sea, es algo como muy obvio, pero ¿qué es lo que están haciendo? O sea, están haciendo comportarse una red, ¿cierto? Como si fuese el controlador original, pero resulta que no están obteniendo ninguna mejora porque la red nunca va a ser mejor que el control original o el controlador original. O sea, a lo más va a aprender a comportarse, ¿cierto? Lo más parecido al controlador, pero nunca la va a superar porque no tiene obviamente otros conceptos, otros insumos, digamos, que uno pudiese decir, ah, pero es que tiene esto también y estos otros elementos y esto combinado con esto generan mejora. No, o sea, tampoco era un gran aporte, incluso hasta salieron por ahí redes neuronales entrenadas como PID y decían, mira, un PID funciona así y la red entrenada funciona de esta manera que es prácticamente lo mismo y era como demasiado obvio, pero salieron ahí, digamos, publicaciones, en fin, pero en rigor no fueron como muy exitosos porque, como les digo, entrenar, digamos, a una red con datos de un controlador original, ¿cierto? La red, por más exacta que sea, nunca va a aprender, ¿cierto?, a ser mejor que el controlador original, porque no tiene los insumos. Solamente podría, en forma perfecta, digamos, si hubiese aprendido de manera perfecta, a comportarse tal cual como el controlador original. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, una red con un gran volumen de datos, se genera un objeto matemático pesado, que puede ser más pesado incluso que el objeto matemático del controlador predictivo. Entonces no tendría ningún sentido reemplazar un controlador predictivo por una red que pesa más y exige más máquina. Lo mismo un PID, o sea, mayor, ahí sería absurdo, digamos, un PID que es sumamente liviano, reemplazarlo por una red neuronal que se va a comportar similar y va a requerir un hardware mucho más pesado. Entonces, bueno, eso también les quería comentar al respecto, como algunos de los casos de aplicación que en realidad no fueron exitosos, pero sí, digamos, en términos de aprendizaje de modelos y utilización en otros esquemas, eso ha sido, digamos, lo más serio, digamos, que se ha aceptado, digamos, y se hace. Además de lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto?, con estos otros algoritmos, digamos, que han aparecido complementarios, que son los de autoaprendizaje, ¿sí? Ya, entonces, esto lo voy a pasar más o menos rápido. El, eh, Acá vamos a ocupar una planta, a modo de ejemplo, multivariable. ¿Ya? En este caso, como para hablar un poco de la planta propiamente tal, estamos hablando de un robot. Y un robot, todos sabemos, ¿cierto?, que es una estructura mecánica, ¿cierto?, que tiene eslabones o brazos y tiene motores, tiene en lo que se llama actuadores para poder mover, ¿cierto?, la estructura. Entonces, un robot, ¿cierto?, puede tener muchos eslabones, ¿cierto?, motores, articulaciones, como quieran llamarlos. Y esos motores que tienen muchas articulaciones, o eslabones, o motores, más, en otras palabras, de los necesarios para realizar una determinada acción, se les llama robots redundantes, ¿sí? Robots redundantes. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de robots redundantes y la idea, digamos, ocupar una planta de esta, independiente que sea robot o no, como les digo, el foco no es el robot, sino que el foco es que sea una planta multivariable, ¿cierto? Varias entradas, varias salidas y que obviamente tenga ciertas complejidades, ¿cierto? Como es el caso de estas plantas que corresponden a estructuras robotizadas. Con grande complejidad me refiero a que son sistemas altamente acoplados, dependientes, ¿cierto? Son multivariables altamente acoplados y que tienen, digamos, bastantes no linealidades en su comportamiento. Entonces, aquí ya es más complejo trabajar con un PID clásico o un difuso simple si no es bien diseñado, etc. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la estructura que tenemos acá, ¿cierto? La que estoy marcando al lado derecho, ¿cierto? Que
Sería una estructura que tiene 5 articulaciones, que es lo que en robótica se le llama 5 grados de libertad, ¿cierto? Y corresponde a una estructura redundante, ¿sí? Que es un poquito compleja respecto a las estructuras clásicas. Lo que tenemos aquí al lado derecho, ¿sí? Perdón, al lado izquierdo, lo que estoy marcando acá, al lado izquierdo, es un robot, ¿cierto? Que tiene 3 articulaciones, las principales. Acá tenemos ahí una articulación rotatoria en la base, otra articulación aquí rotatoria en el codo, podríamos llamar, u hombro en este caso, y tenemos acá también una articulación que se llama prismática, prismática o lineal, que se mueve de arriba hacia abajo. Lo que es el efector final, es decir, la pinza que tenemos acá, lo dejamos de lado, ¿cierto? Porque en realidad ese es un accesorio que se le incorpora a los robots para la actividad correspondiente, si van a soldar, si van a pernar, si van a pintar, así que eso no es parte del robot, es un accesorio, digamos, puntual. Así que esto también tiene grados de libertad, giro, etcétera, pero como les digo, no es parte del análisis ahora. Entonces tenemos 3 grados de libertad, 2 grados de libertad rotatorios, las primeras 2 flechas, y un grado de libertad que es lineal o prismático. Y en el lado de la derecha, fíjense que tenemos 3 grados de libertad rotatorios, 1, 2 y 3, y tenemos el grado de libertad acá, ¿cierto? Que estoy marcando a la derecha, igual que el robot original, pero también tenemos acá, el que estoy marcando, un grado de libertad en la base, ¿cierto? Entonces, tenemos 2 grados de libertad para la parte prismática o lineal, a diferencia que el robot, digamos, del lado derecho, izquierdo. Entonces podemos afirmar, digamos, que en este caso la estructura corresponde a una estructura redundante o robot redundante. Eso es lo que estamos hablando. Bien, acá tenemos algunos modelos matemáticos que no los vamos a analizar. Esto no corresponde a unos modelos de los actuadores, de los motores que son servomotores, que tienen realimentación, etcétera, que en realidad para nosotros no nos interesa para nada, porque en realidad yo les voy a mostrar un espacio de estado, digamos, de la planta completa. Esta parte de acá sí nos interesa como para por lo menos recordar, ¿cierto?, de que vamos a ocupar un algoritmo que es dependiente del modelo. Para controlar estas estructuras que les acabo de mostrar, que son plantas multivariables, ¿cierto?, altamente acopladas, altamente no lineales, ¿cierto?, se necesitan algoritmos que sean algoritmos que puedan enfrentar sistemas no lineales. Uno de esos algoritmos corresponde al que tenemos acá, que se llama algoritmo, ¿cierto?, de par calculado o controlador por par calculado. ¿Qué significa eso, par calculado o torque calculado? Que de alguna manera hace una estimación, ¿cierto?, de la fuerza, ¿cierto?, o torque que requiere cada uno de los actuadores del esquema, ¿cierto?, para, digamos, aplicar la acción de control y moverlo propiamente tal. Entonces, este es el algoritmo, ahí está. Tal como tenemos un algoritmo PID, acá tenemos un algoritmo par calculado, que es una ecuación, no vamos a decir que es tan simple como la del PID, pero una ecuación cerrada, claramente definida. Tiene varios elementos, acá los tenemos denotados, ¿cierto? Tenemos un M-tongo que aparece ahí, ese M con ese gorrito que está arriba es M-tongo, que es una estimación de lo que se llama matriz de masas del robot. Tenemos también, ¿cierto?, acá en la letra C, está C tongo, que corresponde a un vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis, ¿cierto?, en forma estimada. Lo que es tongo significa estimación, ¿ya? Estimación. Acá están todas las definiciones. Tenemos acá un vector gravitatorio, el G, que es otra componente de la ecuación, que se llama estimación, ¿cierto?, del vector gravitatorio o de fuerza de gravedad G. Y también, digamos, tenemos en el caso, este es un factor, digamos, que no se calcula, se mide, ¿cierto?, generalmente, que es un vector de fricción, que en algunos casos, digamos, si uno quiere mayor exactitud, lo puede incluir. Un vector de fuerzas de fricción. Aquí está, y como está con el símbolo tongo, ¿cierto?, es una estimación.
Entonces, si se fijan, este es un algoritmo que está basado en modelos. ¿Por qué? Por eso enfatizamos, modelo significa ahí todo lo que está con tongo, esa es la estimación. Cuando uno escribe ahí una ecuación o un modelo de algo, lo pone como la ecuación, o sea, dando por hecho que es un modelo. Acá estamos enfatizando, ¿cierto?, que estos son modelos, estimaciones, en otras palabras, y que obviamente pueden haber diferencias con el modelo real, o con la planta, o con el esquema del sistema propiamente tal, ¿cierto?, real, tangible. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá está como la parte como más cercana al algoritmo, ¿cierto?, que se parece mucho al de un controlador proporcional, ¿cierto?, derivativo, a un PD. De hecho, es proporcional derivativo, pero en un esquema obviamente más amplio, un poquito más complejo. Tenemos una matriz que se llama KB, que es una matriz, ¿cierto?, de velocidad. Acá lo tenemos definido, una matriz de velocidad, ¿cierto?, o bien de ganancias derivativas, tal como usamos derivadas en un PID, ¿cierto? Acá estamos usando ganancias derivativas. Después tenemos KP, que corresponde a la ganancia proporcional, en este caso es una matriz, ¿cierto?, de ganancia proporcional, y se le aplica, fíjense, al error. Ahí está el error, ¿cierto?, como en un controlador clásico. Por otra parte, el KB, la ganancia, ¿cierto?, o matriz derivativa o de velocidad, se aplica a la derivada del error, al error, ¿cierto?, punto o derivado, como está ahí. Y tenemos acá otro elemento, ¿cierto?, que está dentro de este factor, de estos paréntesis, que se llama QD. Ese QD corresponde a aceleración deseada. Por acá lo tenemos. Es un vector de aceleración deseada de las articulaciones. Esa es la definición. Como le digo acá, no nos interesa, o más bien no es el foco en este momento hacer un análisis de la robótica o del algoritmo, solamente se los presento como para que sepan un poco qué es el algoritmo y sepamos más o menos qué ecuación al menos estamos utilizando, pero el foco está en el uso, digamos, de la red, y el entrenamiento de la red. Entonces, esta ecuación que está acá, ¿cierto?, la dibujamos acá. Voy a ir por este otro lado. Aquí. Acá tenemos el esquema, ¿cierto?, que es lo mismo que está en la ecuación que les mostré ahí arriba. Esto que estoy marcando es la ecuación que está ahí arriba, pero en bloques, en diagrama de bloques. Ahí tenemos la ganancia Kp en matriz, la ganancia Kb, la estimación de masa, estimación de fuerzas centrífugas y de Coriolis, estimación gravitatoria, estimación, digamos, de fricción. Y en el arreglo ahí sumado y multiplicado, todo como está en la ecuación. Y por otra parte, tenemos acá la planta. Esto que está acá, ¿cierto?, es la planta, que sería en este caso el robot, digamos, el sistema robotizado, brazos, actuadores, etc. Acá está, se supone, la planta con los actuadores que corresponden a los motores. Los motores es para hacer mover, digamos, el robot o estructura mecánica. Entonces, este es el algoritmo clásico, ¿sí? Aquí está en bloques y acá está en forma analítica, arriba. Entonces, ¿dónde insertamos las redes acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta matriz de masa, esa fuerza centrífuga, ¿cierto? El vector, digamos, de gravitatorio, todo lo que está ahí, ¿cierto? Pero en vez de hacer una estimación, que nos quedarían, si lo hiciéramos analíticamente, nos quedan unas ecuaciones gigantescas, lo vamos a hacer con redes neuronales. Vamos a tomar datos del robot, vamos a entrenar la red, ¿cierto?, y vamos a reemplazarlo, ¿cierto?, en esos bloques que están ahí. Nos va a simplificar, digamos, el desarrollo, porque no vamos a ocupar ninguna ecuación analítica, sino que la red entrenada, ¿sí? Y con eso vamos a controlar. Entonces, si ustedes se fijan, acá las redes neuronales no van a ser el controlador propiamente tal, sino que son parte del controlador. El controlador o la ley de control es la que tenemos acá, el par calculado. Entonces las redes neuronales, ¿cierto?, las vamos a usar para estimar el modelo, ¿cierto? Y acá lo vamos a insertar, ¿cierto? En vez de ocupar las ecuaciones analíticas, vamos a ocupar las redes neuronales.
Entonces acá les explico un poco el concepto de modelo neuronal inverso, ¿cierto? Para quienes no han trabajado, digamos, las redes neuronales. Resulta que esta es una técnica, ¿sí? En donde nosotros entrenamos la red neuronal, ¿cierto? Le entregamos datos, ¿cierto? Pero al revés. Esa es la ciencia, no hay más que eso. Tomamos un sistema, ¿cierto? El concepto es que a partir del sistema real, tomamos datos, entrada, salida, y eso los damos vueltas, ¿cierto? Y se lo aplicamos a la red para entrenarla. Ese es el concepto. De ahí surge, digamos, el modelo neuronal inverso, que es el que podemos ocupar normalmente en esquemas de control que requieren invertir modelos, ¿sí? Ahora, también esto es como interesante desde el punto de vista que muchas veces, digamos, matemáticamente o analíticamente no podemos invertir modelos. O sea, es sumamente complejo, sumamente complejo. O sea, nos quedan ecuaciones trascendentales que no se pueden, o sea, hay que resolverlas numéricamente. Entonces, en ese caso, nos sirven las redes neuronales también para invertir modelos matemáticos que no podemos hacerlo. En una oportunidad, digamos, yo me encontré con la necesidad de trabajar con un algoritmo de control, ¿cierto? En donde traté de hacerlo lo más exacto posible, ¿cierto? Es decir, lo clásico que generalmente, digamos, encontramos, agregarle, digamos, todos los efectos y todas las dinámicas posibles de una planta que quería controlar. Y me encontré por ahí, ¿cierto? Que tenía unos actuadores, unos motores, ¿cierto? Y estos motores estaban acoplados con correas, digamos, de tracción y, y después unas estructuras donde tenía viscosidad, etcétera. Entonces, que necesitaba, digamos, para incorporarlo al esquema de control, invertirlos. Y resulta que era una complejidad enorme hacer una inversión matemática de eso, o sea, era imposible. Entonces ahí se me ocurrió usar las redes neuronales, entrenar, ¿cierto? De manera inversa e incorporé, digamos, esa parte que no pude matemáticamente hacerlo de manera analítica, y lo hice, digamos, a través de red invertida, digamos, y me funcionó bastante bien. De hecho, bueno, todavía estoy haciendo unos ajustes, digamos, en ese esquema, eso es para un paper que estoy trabajando para someterlo próximamente. Entonces, como les digo, las redes neuronales van prestando utilidad cuando uno no se imagina, o sea, hay muchas aplicaciones y en esos momentos, digamos, van surgiendo ideas. Bien, entonces acá tenemos un esquema en donde vamos a hacer un entrenamiento inverso. Acá lo nuevo, ¿cierto? Porque no es nada de complejo, digamos, entregarle datos al revés a la red. Lo nuevo es lo que estoy marcando acá, que es el z a la menos 1, que de repente, claro, uno lo mira y dice, ay, ¿y para qué uno incorpora eso? Esto simplemente tiene la siguiente relación, o sea, si uno quiere lo usa. Yo generalmente lo uso porque me ha dado como un buen resultado. Resulta que si uno en el entrenamiento de la red, ¿cierto? Uno va tomando los datos, ¿cierto? Y va haciendo este entrenamiento. Si toma datos de la salida, le pone un retardo. Este z a la menos 1 es un retardo, es una unidad de tiempo, digamos, de retardo. A eso es lo que apunta. Y lo ingresa nuevamente en la red, ¿cierto? Y fíjense, estamos sacando como un dato de salida, lo atrasamos y se lo ponemos como entrada en la red. Resulta que hay varios trabajos de investigadores que han demostrado, ¿cierto?, que al hacer este procedimiento de poner unos datos, digamos, realimentados con retraso, la red adquiere ciertas propiedades, la red, en otras palabras, se comporta más cercano al modelo original, a la planta o al esquema original. ¿Qué significa eso? En otras palabras, está explicado como que adquiere ciertas propiedades predictivas. Predictivas. Como que se adelanta un poco, pero recuerden que la red no es controlador, entonces, ¿adelantarse a qué? Es simplemente, ¿cierto?, que se asemeja más
a la planta o al esquema real. Es eso, no, tratemos de no complicar el concepto, simplemente pensemos que se hicieron pruebas, ¿cierto? Ya demostradas, en donde si tomamos datos de salida, las ingresamos nuevamente a la red con retardo, ¿cierto? En una unidad de tiempo, la red aprende mejor, adquiere una cierta capacidad predictiva, ¿cierto? Que es como que lo acerca a la planta o al esquema real. Dejémoslo de esa manera. Y acá, bueno, tenemos la cita que les había dicho. Este autor es sumamente famoso, el autor Hornick, y él planteó, ¿cierto? Esto ya en la década de los 80, fines de los 80, ¿cierto? Este paper en donde él demostró, ¿cierto? Que las redes neuronales, obviamente artificiales, son capaces de aprender, ¿cierto? Y en su aprendizaje ya, ¿cierto? Aproximarse a cualquier función continua real con precisión arbitraria, eso sí. Fíjense, cualquier función continua real, o sea, da lo mismo que sea multivariable, monovariable, lineal, no lineal, etcétera, pero sí precisión arbitraria. Y aquí viene como un concepto que puede sonar como subjetivo, precisión arbitraria, pero ¿qué significa eso? Simplemente que dice que hay que tener presente que las redes neuronales no son exactas, simplemente eso. No, se puede aproximar bastante bien, pero no son exactas. Simplemente recalca eso este autor. Bueno, entonces, en este ejemplo, en esta muestra de aplicación, nosotros vamos a entrenar una red denominada red artificial, ¿cierto? Feed Forward Backpropagation, que es una de las redes clásicas, ¿cierto? Más utilizadas, en donde vamos a utilizar en entradas, que ya le voy a decir cuáles son los números, vamos a utilizar M salidas, ¿cierto? Y P neuronas, ¿cierto? En la capa oculta. Un esquema, ¿cierto? De redes neuronales, una estructura, está basada, bueno, insisto, esto para quienes no han trabajado, los que han trabajado obviamente esto es bastante obvio, pero quienes no han trabajado con redes neuronales, les comento que en un esquema propiamente tal de redes neuronales, tenemos lo que son las entradas, ¿cierto? Las salidas, que generalmente se habla, digamos, de salidas que van directamente asociadas, en este caso, al ámbito de control, a la salida del controlador, a la dimensión del controlador. Y tenemos lo que se llaman capa oculta o capas ocultas, ¿sí? Capas ocultas. Las redes neuronales, los esquemas tienen capas de entrada, de salida, capas ocultas. Así que podemos agregar bastantes capas, pocas capas. Sí, cierto, obviamente tenemos ciertas limitaciones o condiciones en que las salidas, ¿cierto? El número de salidas va a determinar de alguna forma el número de capas de salidas, y ahí no hay más que hacer. Capas ocultas, podemos poner varias capas, y eso significa que en rigor son varias neuronas más que vamos a poner, ¿sí? Y en este caso las neuronas las tenemos que interpretar, ¿cierto? Haciendo un símil con el cerebro humano, un símil bien elemental obviamente, en donde por lo general, no siempre es así, mientras más neuronas, ¿cierto? Existan, hay más probabilidad, ¿cierto? De un mayor o mejor aprendizaje. Eso indica la lógica. Pero también como en un PID, ¿cierto? Uno tiene que tener cierto equilibrio, o en un predictivo, cierto equilibrio de parámetros, no aumentar demasiado tal parámetro, en fin, porque no se va a conseguir más, ¿cierto? Las redes neuronales también es lo mismo, o sea, podemos tener una red neuronal, por ejemplo, con un millón de neuronas, por ejemplo, pero si el sistema no requiere más y los datos, digamos, son datos acotados, la red a lo mejor va a aprender lo mismo, ¿cierto?, que utilizando 10 neuronas, por decir algo. Entonces, eso también hay que tenerlo presente como un elemento, digamos, a considerar en el entrenamiento. Entonces, acá damos valores, ¿cierto? Vamos a ocupar una red, ¿cierto? Con un n, ¿cierto? Que corresponde al número de entradas, que van a ser, ¿cierto? 20 vectores. Vamos a usar la nomenclatura de X para las entradas, que es la nomenclatura clásica. Y estos vectores van a estar distribuidos en
elementos de 5 posiciones, 5 velocidades y 5 aceleraciones, ¿sí? ¿De dónde vienen estos conceptos? Simplemente de la planta, ¿ya? La planta, recuerden que es una estructura mecánica con motores, entonces cada articulación está asociada a un motor. Cada motor, ¿cierto? Cuando ustedes lo energizan, el motor se mueve, entonces obviamente tiene posición. ¿Se mueve con qué velocidad? Ahí tiene otro dato más, que es la velocidad. ¿Y con qué aceleración? Entonces, por eso siempre están ligados estos datos, digamos, que corresponden a posición, velocidad, aceleración, o posiciones, velocidades y aceleraciones en plural. Y tenemos como señal de realimentación, recuerden acá el Z negado, que es tomar datos de la salida, retardarlos, ¿cierto? Hacerle un delay y volverlos a ingresar. Acá tenemos referido ese concepto que correspondería a 5 voltajes con retardos. ¿Por qué voltaje? Porque pensemos en lo siguiente, este es un robot, y lo que va a hacer el controlador, actuar sobre los, o lo dije mal. ¿Qué es lo que va a hacer el controlador? Entregar la señal, digamos, variable, la variable manipulada, en otras palabras, para comandar los actuadores. Y los actuadores son los motores que hay en cada articulación. Por lo tanto, a los motores, ¿qué es lo que hay que aplicarles en este caso? Voltajes. Entonces, como entrada vamos a tomar esos voltajes y los vamos a ingresar nuevamente, ¿cierto?, al aprendizaje de la red. Y ahí vamos a generar ese Z a la menos 1. Y por otra parte, el M, ¿cierto?, es básicamente la salida, corresponde a 5 vectores de voltajes, ¿sí? ¿Por qué 5? Porque vamos a tener en este caso 5 motores. Recuerden, 5 grados de libertad, 2 motores para los movimientos, ¿cierto?, lineales, y 3 motores para los rotacionales. Y todo esto va a tener una longitud. Acá hay una simplificación máxima, aquí hay muy pocos datos que corresponderían a 2477. Uno puede pensar, pero son hartos datos. No, esto es sumamente poco, o sea, es el mínimo, digamos. Hay datos, no sé, podemos tener datos reales con millones de datos, digamos, y ahí tenemos que dejar entrenando la red. Si lo hacemos en un computador clásico, dejarlo un par de noches, digamos, ahí entrenando hasta que logre, digamos, el aprendizaje, o logre la convergencia. Y bueno, acá tenemos el número de capas ocultas, en este caso, que son 9 neuronas, ¿sí? Este es un diseño ya realizado, probado, por eso les estoy mostrando el caso de aplicación. Acá hay unos datos que están más asociados al espacio de trabajo, pero esto en este caso no es importante, lo vamos a pasar por alto para llegar acá al esquema de aprendizaje de la red. Acá, donde estoy marcando, ¿cierto?, está el esquema de aprendizaje de la red. En otras palabras, donde están los datos, o de dónde se sacan los datos. ¿Qué es lo que hice yo en esta aplicación? Tomé la planta, es decir, el sistema robotizado, ¿cierto? Tomé el esquema par calculado, hice un cálculo previo, ¿cierto?, con unas estimaciones, digamos, de masas, de vectores, etcétera, de manera analítica, ¿sí? No es nada de tan inmediato, o sea, ahí se requiere un poquito más de tiempo, pero lo importante acá es que ya con esto, digamos, saqué datos para mover el robot. Es decir, ya con esto empecé a mover el robot bajo diferentes condiciones de entrada, ¿cierto? Acá no conviene poner, por ejemplo, un escalón de entrada y ese escalón a las mismas articulaciones y listo, porque vamos a obtener datos muy estáticos, ¿cierto? Donde no vamos a alcanzar a obtener, digamos, datos de calidad para aprender el comportamiento de este robot. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner datos que sean variables, datos que vayan variando, curvas, datos digamos, o trenes de escalones de diferentes magnitudes, en fin, cada uno ahí tiene que decidir, digamos, qué forma de datos aplica, pero lo claro, ¿cierto?, es que si vamos a obtener datos de calidad,
y aplicamos solamente un tipo de entrada, el fracaso, digamos, en el aprendizaje es casi absoluto. Es como pensar un poco, volvemos al ejemplo del motor que le había dado al inicio. Si tenemos un motor, por ejemplo, y este motor supongamos que es un motor de corriente continua que funciona con 100 volts, ¿cierto? Y le aplicamos 100 volts. Ponemos un tacómetro, ¿cierto? Y con 100 volts funcionando, ¿cierto? Sacamos los datos de entrada y datos de salida. Pero resulta que esos datos van a ser bastante pobres. ¿Por qué? Porque el motor va a estar funcionando con 100 volts, vamos a estar sacando, digamos, los valores de salida, ¿cierto? La velocidad que puede ser una velocidad constante, puede estar ahí en 2000 RPM, por ejemplo, y no hay más, o sea, no hay mucha variedad, a eso me refiero. Entonces alguien puede decir, pero ¿qué pasa si tomo hartos datos? Tengo ahí el motor funcionando una hora completa, por decir algo, y estamos mostrando a un segundo. Claro, podemos tomar miles de datos, ¿cierto? Pero va a ser el mismo dato en definitiva. Va a ser un dato que se va a estar repitiendo. Entonces eso va a ser información redundante para la red, en donde no va a servir mucho. No, va a dar lo mismo, digamos, que pongamos 5 datos o 10 datos que 1.000.000 de datos, porque va a ser el mismo dato repetido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Datos variables, es decir, poner el motor, ¿cierto? Aplicarle diferentes niveles de voltaje, ¿cierto? Pueden ser diferentes trenes de escalones, pueden ser variaciones sinusoidales, variaciones aleatorias. Mientras más variaciones tengamos y más datos registremos que sean de calidad, cuando hablo de calidad, hablo de datos variables, ¿sí? Datos que estén en condiciones de variación. Eso es lo que nos va a servir. Si sacamos datos y siempre esos datos corresponden a 100 volts y sin carga, por ejemplo, y después que está la red entrenada, la ponemos en el controlador y resulta que el motor ahora le ponemos no le ponemos 100 volts, sino que le ponemos 80, por ejemplo, y le ponemos carga. Lo más probable es que la red no sepa cómo comportarse porque nunca la entrenamos para esas condiciones. Así que a eso me refiero, a datos de calidad. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, del sistema robotizado estamos sacando lo que se llama posición. Acá la posición se determina por la letra Q, ¿cierto? Estamos sacando velocidad, acá está determinado por Q punto, y estamos sacando la aceleración, que está determinado por Q2 puntos. Y ahí están estos datos, fíjense que los datos de salida lo ingresamos a la red como si fuesen datos de entrada, porque estamos en la configuración aprendizaje inverso, ¿sí? Y por otra parte, el voltaje, ¿cierto?, que le estamos aplicando al robot o a la planta, acá está con B, ¿cierto?, lo aplicamos acá en la red neuronal como si fuese entrada. Y solamente derivamos en un caso, ¿cierto?, el voltaje con retraso, ¿cierto?, con el Z a la menos 1 como entrada realimentada, ¿sí?, para darle ciertas condiciones predictivas, que eso no es que la red prediga propiamente tal, sino que le da ciertas condiciones, ¿cierto?, de un aprendizaje más cercano a los datos reales, ¿sí? Eso es un tema en realidad para estudiarlo un semestre completo, si uno indaga más profundo, digamos, qué efectos realmente tiene, pero les digo que hay autores que no lo ocupan, que no les gusta ocupar. En el caso mío, él me ha dado bastante buenos resultados y he visto muy buenos trabajos también de otros autores donde han demostrado que con este retardo que se aplica en la red es más ágil, en otras palabras, se acerca más, sobre todo en aspectos transitorios, en peak, que emulan mejor el sistema real. Bien, bueno, acá hay unos datos, simplemente datos del entrenamiento de la red, de los errores, etc. Y acá hay unos parámetros, digamos, de aprendizaje. Pero me interesa que nos vamos ahora a este esquema. Fíjense que acá está el nuevo esquema par calculado, que ahora no hay dependencia de estimaciones en términos analíticos del modelo, sino que está la red neuronal puesta acá. Simplemente está la red neuronal. Si nos vamos, ¿cierto?, acá al esquema original, a ver,
por acá arriba, ahí. Es el esquema original, esa es la ecuación, ahí está. Ajá. Pero ahora la ecuación, fíjense, está mezclada, acá está en función, en otras palabras, del modelo inverso de la red neuronal, ahí está. Ajá. Y acá tenemos los resultados. Hay un esquema, simplemente un esquema de simulación en MATLAB Simulink, y acá tenemos unos resultados, en donde acá vemos, digamos, el par calculado clásico. Ahí tenemos, esto es una trayectoria de pruebas, básicamente, que tenía que hacer la estructura mecánica, el sistema robotizado, seguir este círculo con esta línea, y ahí lo tenemos en una vista, digamos, en una vista superior, y acá en una vista IZ. Ahí el seguimiento es bueno en general, pero si vemos tiene ahí sus falencias. Acá vemos unos seguimientos articulares, que eso en realidad no nos importa en este momento, pero fíjense esta parte. Acá está el seguimiento con la red neuronal. Y fíjense que el seguimiento mejora. No es perfecto porque obviamente la red neuronal no es perfecta. Y también va a depender de los datos y de la calidad de los datos en rigor. Acá, si ustedes se fijan, tenemos unos aspectos transitorios, que eso no significa que sea mala la red o malo el controlador, eso es parte de la realidad. O sea, es esta estructura mecánica para salir, ¿cierto? Este robot para salir de la inercia, obviamente tiene ciertas fluctuaciones, ¿cierto? Hasta que sale de la inercia y se empieza a desplazar. Acá también, donde tenemos un cambio brusco ahí donde comienza, pasa de la zona lineal o del tramo lineal al tramo circular, ¿cierto? Tenemos ahí un transitorio y obviamente eso es normal. Si acá nos quedara perfecto, yo sospecharía, yo diría no, eso me parece muy idealizado en un esquema o la simulación es de muy baja calidad porque no se refleja en la realidad. Y de hecho hay varios, si uno empieza a revisar paper, hay paper que hay unas simulaciones que son sumamente idealizadas. Entonces ahí yo empezaría a poner lupa, digamos, en la salida del actuador, si no está entregando niveles de voltaje de miles de voltios, por ejemplo, porque eso es lo primero que hay que restringir. Cuando uno se empieza a acercar muy a lo ideal, hay que sospechar, porque un buen controlador no significa perfección en el seguimiento o en la regulación de alguna planta, cualquiera que sea. Ajá. ¿Por qué? Porque la planta se supone que es real y hay condiciones reales que, aunque tengamos el mejor controlador del mundo, esas condiciones reales no van a cambiar. O sea, hay un sistema que tiene un peso, una inercia, y para salir de esa inercia se requiere cierta fuerza. Si hay ciertas cotas estructurales, ¿cierto? Se van a producir ciertos desfases. Entonces, eso no está mal, sino que no es falla del controlador, sino que esto muestra la realidad, digamos, del sistema. Acá vemos una curva, digamos, desde la vista IZ, y acá son otras curvas, digamos, de la parte más articular. Y acá tenemos los resultados comparativos. Acá está el par calculado clásico, la ecuación inicial, y acá está el neuronal, que sería el par calculado, ¿cierto? En donde reemplazamos la estimación, que en general la estimación es una estimación, un modelo, ¿cierto? Y acá tenemos, digamos, el resultado con el modelo neuronal inverso, que tiene un mejor desempeño y menor error, digamos, en términos, digamos, RMS. Acá están los errores desde el punto de vista también cartesiano. Bien, señores, esta es una aplicación, es un ejemplo de aplicación de las redes neuronales a un sistema MIMO, y vamos a hacer un break entonces ahora, para que a la vuelta, ¿sí? Nos vamos a MATLAB para mostrarles un esquema simplificado. Acá tenemos 5 grados de libertad. Yo les voy a mostrar un esquema simplificado, ¿cierto? Vamos a hacer unos entrenamientos. Para entrenar una red no es algo tan sencillo, es decir, uno puede entrenar una red en 5 minutos, y se los voy a mostrar acá, pero para obtener un resultado que sea de calidad, tenemos que hacer muchos entrenamientos, muchos, eso para hacerlo varios días, digamos, incluso dejarlo en la noche, etcétera, va a depender, digamos, de la exactitud que queramos.
Así que eso les voy a mostrar ya cómo trabajar con MATLAB, y les voy a comentar, digamos, de la actividad para hacer, digamos, una evaluación al respecto. Bien, entonces, a ver, me voy a ir acá a pantalla. Ya, señores, hagamos lo siguiente, vamos a hacer un break. Van a ser las 11, pongamos las 11:15 horas. Y nos conectamos nuevamente. Acá les puse entonces en el chat un break, unos 15 minutos, y luego volvemos para ver la parte aplicación MATLAB, y también obviamente para mostrarles los resultados de la evaluación, que eso lo vamos a dejar como más al último para avanzar un poquito más en esta parte de la materia. Ok, señores, entonces en unos 15 minutos nos juntamos de nuevo. Ok, profe. Perfecto. Profe. Ok.